De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a este su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a tomar un tema que tiene como título ¿Quién es el siervo de Dios en Isaías? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque cuando lleguemos a Isaías capítulo 53, que habla del siervo sufriente, necesitamos estar seguros de quién es ese personaje del cual supuestamente Isaías ha venido hablando. Entonces vamos a mirar diferentes partes de los escritos de Isaías a partir del capítulo 41 de Isaías, que este es el segundo Isaías, el Deutero Isaías, y vamos a ver quién Isaías identifica como el siervo de Dios. Por eso, cuando lleguemos al capítulo 53, vamos a estar seguros de que ese siervo, que es el siervo sufriente o el siervo que sufre, es el mismo siervo que ha estado mencionando Isaías en los capítulos anteriores al capítulo 53. Con eso no tendremos ninguna duda acerca de la identidad de este siervo. Vamos entonces a Isaías capítulo 41, versículos 8 y 9, donde se nos dice Dios, pero tú, Israel, siervo mío, eres. Está muy claro. Eso lo tenemos en Isaías 41, versículos 8 y 9. La segunda mención de este siervo la encontramos en Isaías 44, versículos 1 y 2, donde dice, siervo mío y tú, Israel, a quien yo escogí. Muy bien, la segunda mención del siervo que se refiere a Israel. La tercera mención está en Isaías 44, versículo 21, donde dice, Israel, porque mi siervo eres tú. Esta es la tercera mención de el siervo que se le atribuye a Israel. La cuarta mención la tenemos en Isaías 45, versículo 4, donde Dios dice, por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Jacob es una alusión a Israel. Tenemos otra mención, una sexta mención en el capítulo 48, versículo 20 de Isaías, donde dice Dios, donde dice el profeta, redimió Dios a Jacob, Israel su siervo. Y tenemos otra mención en el capítulo 49, versículo 3 de Isaías, donde Dios dice, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Luego, aquí tenemos 7 versiones, 7 menciones de este siervo en Isaías que tiene que ver con Israel. ¿Por qué es importante? Porque cuando llegamos al capítulo 53 de Isaías, que es un capítulo muy mencionado en el cristianismo, para atribuirle a Jesús el título del siervo sufriente, pues vamos a ver que no tiene ninguna relación. Isaías capítulo 53 es un poema metafórico que recoge la historia y el sufrimiento de Israel a través de su historia y nos lleva hasta el momento de la exaltación de Israel. Luego estamos viendo periodos de tiempo de miles de años. Y no podemos comparar ese concepto del sufrimiento de un pueblo con el sufrimiento de Jesús, que fue solamente algo muy corto, momentáneo, durante su crucifixión. No se pueden comparar estos tipos de sufrimiento. También vamos a decir que Isaías 53 es una profecía mesiánica.
pero no habla de ningún Mesías. Es una profecía mesiánica, pero aún no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a la era mesiánica. Porque todavía Israel está en un periodo de sufrimiento por la persecución que ha tenido que sufrir de las naciones del mundo. Es una persecución que se encarna en el odio, en la envidia, en una mirada diferente, como un pueblo diferente, y eso ha hecho que Israel sea victimizado a través de los siglos por las naciones que Dios ha utilizado para castigar a Israel. De esto hay referencias en Isaías capítulo 52, versículos 4 y 5, donde Dios dice: Israel ha sido llevado injusta, ha sido tratado injustamente. Las naciones que lo tienen lo han hecho aullar, lo han hecho gemir. Es decir, el trato, el mal trato. El exilio nomás, habernos sacado de la tierra de Israel, ese es un castigo, el destierro, el exilio. Pero tener que soportar el maltrato en las naciones es un castigo que es al que se refiere acá, y por eso se le llama el siervo sufriente, porque ha sufrido a manos de las naciones, ha sufrido a manos de las naciones. Y eso es lo que el capítulo 53 de Isaías está prefigurando, está narrando en una forma metafórica, es un poema metafórico. Entonces, no se puede entender, cuando usted lee Isaías 53, no lo va a poder entender en forma literal. Es una metáfora. Por ejemplo, a Israel, a este siervo sufriente que es Israel, se le trata como un individuo, él. ¿Y por qué como un individuo? Porque es una metáfora, y ya hemos visto otras metáforas cuando Dios habla de Israel como su hijo. Dice en Éxodo 4:22, Dios le dice a Moisés: dígale al faraón que deje salir a mi hijo, mi primogénito. Bueno, entonces Dios está mirando a Israel como su hijo en una forma colectiva, como un colectivo, una unidad singular. Y sabemos que Israel es el hijo de Dios como en una relación de un pacto de obediencia de Israel hacia los mandatos que Dios le ha confiado. Eso es lo que tenemos. Entonces en Isaías 53 va a encontrar que hay un individuo, es él. Entonces, cuando en el cristianismo dicen él, pues no se imaginan a un colectivo como Israel, sino a un individuo. Entonces ahí ya comienzan a hacer las conjeturas de que tiene que ser Jesús, pero no puede ser Jesús, porque tenemos un capítulo de 12, 13 versículos que narra el sufrimiento de un pueblo a través de los siglos. Y Jesús vivió una vida muy corta, 32, 33 años, y su ministerio fueron 3 años y medio, y su crucifixión fueron unos momentos. Entonces, sufrimiento que tenga que narrarse de esa forma no puede ser comparable con el sufrimiento que ha tenido que soportar Israel a través de su historia. Luego Isaías 53 habla de ese sufrimiento, y de las naciones, habla del sufrimiento que las naciones impusieron sobre Israel. Y por último tenemos que decir que Isaías 53 no se hace mención de Isaías 53 en el Nuevo Testamento. En ningún momento se hace mención. Entonces, pero el cristianismo trata de identificar a este siervo de Isaías 53 con Jesús. Y ya vemos que no hay forma, porque no hay ninguna relación. Ni siquiera se menciona Isaías 53. Ni siquiera se menciona el siervo sufriente. Ni los apóstoles, ni los escritores del Nuevo Testamento, ni Jesús mismo lo menciona.
Entonces, él nunca se vio como el siervo sufriente. Así que esto tenemos que hacer claridad. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a cubrir y a estudiar el mensaje del capítulo 53 de Isaías, pues vamos a estar seguros de que la identidad de este siervo es Israel y no nadie más. Y también en el Salmos 44, versículo 22, hay una referencia que confirma que este siervo es Israel, porque ahí dice, Israel está clamándole al Eterno por el sufrimiento. Entonces Israel le dice al Eterno, somos contados como ovejas para el matadero. Eso está en uno de los versículos del capítulo 53 de Isaías. Entonces, esto es una confirmación de que el siervo sufriente de Isaías 53 es Israel, no es Jesús. Y con esto pues quiero parar hasta ahí y esperemos a que lleguemos a este momento. Por ahora lo que queremos es establecer la identidad del siervo y ese siervo es Israel. Muchas gracias y nos estaremos comunicando en otra ocasión. Shalom.